Con mucho gusto le doy la bienvenida. ¿Tiene usted malos deseos? Yo sí. Pero Pedro, vamos a ver cómo Pedro nos enseña cómo podemos nosotros no ser vencidos por esos malos deseos, reemplazarlos con buenos deseos. Vamos a orar. Padre, abre nuestro entendimiento de tu palabra para que tú puedas ir transformando nuestra vida a Cristo. Y si alguien que escucha mi voz no ha puesto su fe en Jesús, no tiene la salvación, su alma en este día puede recibirlo por la fe en Jesús. Te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2, Pedro aquí escribiendo a una iglesia, a hermanos que estaban sufriendo persecución y diferentes situaciones en su vida, les da ánimo y les enseña cómo esos sufrimientos pueden convertirse en victorias. Dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2, lo siguiente. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¡Qué buenas noticias! El sufrimiento, Dios lo puede usar en nuestras vidas para que ya no seamos vencidos por el pecado, que vivamos el resto de nuestra vida terrenal, no satisfaciendo esas pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios, es el milagro de Dios que quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo y cuándo hemos sido libertados de pecado? Según Romanos 6:6. Vamos a ver, dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, con Jesucristo, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiríamos siendo esclavos del pecado. Otra vez, ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Antes, si éramos esclavos del pecado, porque no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. No habíamos recibido el perdón y salvación y vida nueva que Cristo nos ofrece, pero ahora las cosas han cambiado. No debemos seguir viviendo como vivíamos antes. Ahora que no somos esclavos al pecado, ¿cómo debemos vivir? Nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 2. Dice, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Qué bonito es. La voluntad de Dios siempre es perfecta, siempre es mejor para nosotros. No hay nada como cumplir la voluntad de Dios. Pero nuestra vieja naturaleza quiere, no quiere hacer la voluntad de Dios, quiere lo contrario. Pero gracias a Dios ya en Cristo podemos hacer la voluntad de nuestro Padre. Según el versículo 3, 1 Pedro 4, 3, él dice lo siguiente, ya basta con el tiempo, ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parandas y a las idolatrías abominables. Esos se entregan a todo eso porque no tienen la nueva naturaleza. Pero nosotros no tenemos que seguir así ya, porque ya hemos muerto con Cristo y tengo esa vida nueva. Ellos no entienden y nos insultan porque no seguimos como ellos y a veces hacen la vida algo difícil. Pero también Santiago habla de esta importancia de apartarnos de la vida antigua. Dice en Santiago 4:4, oh gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si vivimos para agradar al mundo, ¿qué pasa? Nos ponemos en enemistad contra Dios porque el mundo está contra Él. Dice, oh gente adúltera. No está hablando solamente de adulterio físico, pero adulterio espiritual. Ser fiel a Dios. No cometer adulterio especial amando o haciendo amistad con el mundo. Dice, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Quiere tener a Dios por su enemigo? Yo no.
Entonces, ¿qué debo hacer? Debe no ser amigo del mundo, ganar al mundo, dar testimonio al mundo, orar por el mundo por su salvación, pero no practicar lo que ellos practican. Es lo que Pedro nos está insistiendo aquí. Pedro dice que los incrédulos, que a ellos les parece extraña que no participamos con ellos. En Efesios 4, 17 y 18 nos explica el apóstol Pablo el por qué. Así dice. Aquí, así que les digo esto, y les insisto en el Señor, no viven más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Por qué no viven vidas santas los incrédulos? Varias razones, dice. Es por la ignorancia que los domina. ¿Y por qué son ignorantes? Por la dureza de su corazón. Resisten al Espíritu de Dios obrando para traerlos a Cristo. Tienen también escurecido el entendimiento. O sea, no se les prende el foco de que necesitan a Cristo, necesitan no vivir así como estaban viviendo. Ya están alejados de la vida que proviene de Dios. Hay que orar por ellos, dar testimonio a ellos por vidas cambiadas para que ellos también deseen ser libres de esta esclavitud al pecado. Efesios 4:19 nos dice cuáles son las consecuencias de esa condición en que se encuentra. Dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Vemos que hoy en día, en el tiempo que vivimos, la cultura que estamos viendo, que eso está viendo más y más pasando. En Efesios 5:5-7 dice, que debemos tener cuidado y no ser engañados. Ellos son engaños, pensando, oh, está bien, es normal. Todo el mundo lo hace. Me gusta. Pero vamos a ver, hay consecuencias. Efesios 5:5-7 dice, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplices con ellos. Ay, hay mucho en estos versículos, ¿verdad? Primero dice, no pueden estar seguros de que nadie que sea avaro es, dice, idólatra. Que a veces nosotros somos más o menos bien moralmente, ¿verdad? No estamos cometiendo fornicación, adulterio y otras cosas por el estilo. Pero ¿qué del amor al dinero? La avaricia, el amor al dinero, poner el dinero antes que a Dios. Es idolatría porque está tomando a Dios del lugar de Dios en nuestras vidas. Estamos sirviendo más bien. Por eso Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. ¿Sí? Nadie puede servir al amor, al Dios y al dinero. Y aquí habla de diferentes cosas que hacen los incrédulos, pero van a recibir un castigo. Dice en el versículo 6 que nadie los engañe con argumentaciones vanas. Argumentaciones vanas, o sea, justificaciones. Yo hago esto, lo otro, pero así soy yo, o diferentes pretextos que la gente puede usar, dice. Pero son argumentaciones vanas, no tienen valor, porque no son ciertas, menos ante Dios. Dice, ¿cuáles son algunas de estas argumentaciones que usan para justificar su inmoralidad y su maldad? Bueno, algún día nos vamos a juntarnos y a ver qué pasa y a lo mejor algún día nos vamos a casar. ¿Qué llama eso Dios? Inmoralidad sexual. Y Dios lo castiga. Pueden justificar, bueno, todo el mundo lo hace, es lo común, es aceptable. ¿Con quién? ¿Con quién es aceptable? Con Dios no. Nada de eso
Oh, veo la pornografía, pero no hago daño a nadie. Es algo muy personal. Ah, así es. Cometiendo adulterio, fornicación, inmoralidad en su mente por la vista. Afecta su vida, afecta su relación con Dios. Si está casado es horrible, cómo afecta a su pareja. No hay nada, nadie. Oh, pues si soy infiel a mi pareja, pero la otra persona, pues fuimos hechos uno por la otra. Siento tantas cosas tan hermosas. Tiene que, ese puro amor, tiene que ser bueno porque es amor. Mentira. Uno mismo se engaña. Es pecado, es abominable ante Dios. Se está lastimando su cuerpo, el cuerpo de su esposa y el cuerpo de la persona que está cometiendo esas fornicaciones e inmoralidades. Sus argumentaciones son vanas porque Dios no los acepta. ¿Por qué no se acepta? Porque no son válidas. Son malas. Son excusas. Y ante Dios, algún día todo el mundo se va a callar. No sé, ya no va, ante el gran juicio tron blanco, cuando están ahí los incrédulos, ¿sabe qué? Van a estar callados. No van a decir, bueno, es por eso el otro. No, 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 no. Porque van a reconocer que Dios tiene toda la razón. Ellos mismos se engañaron. En Efesios 5:7, Pablo dice que no debemos ser cómplices con ellos. ¿Cómo podemos ser cómplices con ellos? ¿No? ¿Qué es alguna manera? Bueno, quizás ver videos, películas sensuales, escuchar música inmoral, reírnos de chistes de doble sentido. Pues yo soy fiel a mi pareja o no cometo inmoralidad, pero me gusta o verlo, oírlo. ¿Qué somos? Somos cómplices con ellos. Sí, y tenemos la misma culpa que ellos tienen. Aún más porque sabemos mejor. Ellos están cegados, ignorantes, pero nosotros no conocemos la palabra de Dios. En 1 Pedro 4:4, Pedro explica por qué ellos nos insultan, porque dicen, ellos no entienden. Dice en 1 Pedro 4:4, ¿por qué les parece extraño que no corramos con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad? Y puedes sentir, bueno, no, es que no digo nada cuando escucho esos chistes, eso porque, pues, no me van a aceptar, me van a rechazar. No, somos ponernos, debemos estar firmes y no escuchar, no participar en esas cosas. Sin embargo, algún día van a lamentar su manera de vivir, según 1 Pedro 4:5 dice. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Algún día van a tener que enfrentarse con Dios. En Hebreos 9:27-28 nos dice, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Nadie se escapa, la muerte ni el juicio. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. O sea, la buena noticia es así, a un juicio, lo- lo- pero también Cristo fue ofrecido en sacrificio para quitar los pecados de muchos por nosotros. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Hebreos 9:27-28. Hay un juicio. Una sola vez morimos, hay un solo juicio. Y la única forma de escapar de ese juicio es aceptar el juicio que Jesús sufrió en la cruz por nosotros, arrepentirnos de nuestra moralidad, arrepentirnos de nuestro pecado y clamar a Cristo, Jesús, sálvame. ¿Qué hizo Jesús para poder salvarnos? ¿Qué hizo Dios en amor por nosotros, por rescatarnos de ese juicio? 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató, ¿a quién? A Jesucristo. Lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia, la salvación de Dios. Cristo fue juzgado
por nosotros. Pero si nosotros no aceptamos a Él como nuestro Salvador, nosotros vamos a tener que pagar y ser juzgados por nuestros propios pecados. Cuando arrepentimos, creemos de corazón en Cristo, recibimos su salvación y el perdón de todos nuestros pecados. No hay nada que decir, yo he pecado demasiado, Dios no me puede perdonar, porque después de que Jesús gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dijo eso? Porque su padre lo estaba tratando como si fuera usted o yo, un pecador. Pero después Jesús dijo, todo se ha cumplido. ¿A qué había cumplido? De pagar. Ahora nos invita a aceptar su perdón, su salvación. ¿Cuáles son algunas cosas importantes que aprendimos en el estudio de ahora? Primero, debemos tener la misma actitud que Cristo tuvo, ya que por medio del sufrimiento de Cristo, ya que tenemos una vida nueva en Cristo, nosotros no debemos buscar no las pasiones humanas malas, sino hacer la voluntad de Dios por medio de Cristo. Para no satisfacer estas pasiones humanas, no debemos participar en las prácticas malas de los incrédulos. En ninguna manera ser cómplices con ellos. 3. No debemos dejar de ser llevados por las malas pasiones ni ser cómplices. 4. No ser engañados por las argumentaciones, las justificaciones que tratan de calmar la conciencia, pero no pueden, porque son falsas, son vanas. No debemos ser engañados por estas argumentaciones vanas, porque Dios nos va a juzgar. Y 5, podemos ser insultados, menospreciados y rechazados, porque no practicamos con ellos las cosas que ellos hacen y les hace sentir culpables. Les molesta que nosotros también no estamos practicando como ellos y a veces pueden enojarse con nosotros. Pero no importa si nos insulta lo que ellos hacen, porque Dios los va a juzgar. Dios los van a tener que contestar a Dios, no a nosotros, pero a Dios mismo. Padre, obra en nosotros, que podamos vivir lo que Pedro nos exhorta aquí, tener la misma actitud de Cristo, que ya terminamos con el pecado para vivir y hacer tu santa voluntad. Padre, tú conoces el corazón de cada uno que ha oído tu palabra en este momento. Si alguien de ellos no tiene a Cristo como su Salvador, obra, abre su corazón, dale temor del gran horror que algún día va a sufrir delante de tu presencia, si no se arrepiente ahora y acepta el regalo de salvación que tú ofreces en Cristo. Y nosotros, como sé que ya somos creyentes, sabemos mejor, sabemos mucho mejor, Padre. Llenos de tu Espíritu, que odiemos el pecado, Padre, y hagamos tu voluntad por el poder de Cristo y la vida nueva que tenemos en Él, por medio del Espíritu Santo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.